Trabajaba como enfermero en un hospital nocturno. Una noche, me asignaron a cuidar a un paciente que había sido ingresado en estado de coma. Su habitación estaba en el ala más alejada del hospital y era el único paciente en esa sección. Me pareció extraño, pero no pensé mucho en ello. Mientras cuidaba al paciente, empecé a sentir una sensación de malestar. El paciente parecía estar tranquilo, pero yo sentía como si alguien me estuviera observando. Miré alrededor, pero no vi a nadie. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba el sonido de los monitores del paciente. De repente, el paciente empezó a mostrar signos de actividad cerebral. Su corazón latía más rápido y su respiración se volvió más agitada. Me acerqué a él y vi que sus ojos estaban abiertos, pero no parecían estar viendo nada. Me asusté un poco, pero pensé que era normal después de un coma. De repente, el paciente habló. Su voz era débil y apenas audible, pero lo que dijo me heló la sangre. No estoy solo, dijo. Hay alguien más aquí. Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. El paciente volvió a hablar. No te preocupes por mí, dijo. Preocúpate por ti mismo. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta, pero no vi a nadie. El paciente volvió a hablar. Ya viene, dijo. Su voz era cada vez más fuerte y llena de miedo. La luz de la habitación comenzó a parpadear y el aire se volvió frío. Sentí una presencia detrás de mí y me di la vuelta, pero no vi a nadie. El paciente estaba sonriendo, pero su sonrisa era maligna. Me di cuenta de que algo estaba muy mal. Salí corriendo de la habitación y fui a buscar ayuda. Pero cuando regresé con los demás enfermeros, el paciente había vuelto a su estado de coma. No sabían qué había pasado, y yo no pude explicarlo. Pero sabía que algo había estado en esa habitación conmigo. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de lo sucedido se repetían en mi mente una y otra vez. Decidí investigar un poco más sobre el paciente, buscando en los registros antiguos del hospital. Descubrí que aquel hombre había sido ingresado varias veces por problemas mentales. Decían que afirmaba ser perseguido por una entidad oscura que quería apoderarse de su cuerpo. Todos lo tomaban como delirios, hasta que entró en coma después de un violento ataque. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, sentí una vez más esa presencia escalofriante. Las sombras parecían moverse por sí solas y el aire estaba helado. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero la sensación era demasiado real. Justo cuando estaba a punto de dormirme, escuché un susurro en mi oído: «Estoy aquí». Mi corazón se detuvo por un segundo y me quedé petrificado en mi cama. Al día siguiente, fui al hospital para presentar mi renuncia. No podía soportar la idea de volver a ese lugar. Mientras caminaba por los pasillos, sentí que algo me seguía. Una sombra, siempre en el borde de mi visión, desapareciendo cada vez que intentaba mirarla directamente. Entregué mi carta de renuncia y me fui sin mirar atrás. Ahora, cada vez que estoy solo en la oscuridad, siento que algo me está observando, esperando su momento para hacerse presente. A veces, cuando el silencio es absoluto, puedo escuchar esos susurros de nuevo, recordándome que la entidad nunca se fue. Solo está esperando, y sé que algún día vendrá por mí. Era la víspera de Navidad y el hospital rural estaba envuelto en una calma inquietante. Me encontraba en una habitación compartida, aún recuperándome del parto que había tenido lugar bajo la luz parpadeante de una lámpara de emergencia. El hospital, escaso de recursos, había decidido mantenerme internada durante los días festivos, ya que el personal era mínimo y no podían garantizar un seguimiento adecuado en casa. La noche se cernía sobre nosotros con un silencio sepulcral, roto únicamente por el llanto esporádico de nuestros recién nacidos. Fue entonces cuando comenzó. Cada noche, a partir de las 12, el sonido de un carrito médico resonaba por los pasillos, un eco metálico que parecía acercarse y alejarse sin origen visible.
Mi compañera de cuarto y yo, ambas madres primerizas, nos turnábamos para vigilar mientras la otra iba al baño, temerosas de dejar a nuestros bebés solos. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, me levanté con cuidado, intentando no despertar a mi compañera ni a su bebé. Le susurré que iba al baño y le pedí que vigilara a mi hijo. Mientras me encontraba en el baño, el sonido del carrito comenzó de nuevo. Creyendo que eran las enfermeras haciendo su ronda nocturna, decidí asomarme. Vi a una enfermera con un carrito dirigiéndose hacia nuestro cubículo. Me apresuré a terminar y salí del baño, pero al entrar en la habitación, todo estaba en calma. Pregunté a mi compañera qué buscaba la enfermera, pero ella, confundida, me aseguró que nadie había entrado. Los días pasaron y el sonido del carrito se convirtió en nuestro inquietante compañero nocturno. Pero había algo más. En la parte trasera del hospital, cerca de la puerta que daba al exterior, se escuchaban arañazos y el golpeteo de piedras contra el techo. A veces, parecía como si alguien caminara con prisa, derribando camillas en su frenesí por entrar. El día que me dieron de alta, una enfermera me acompañó hasta la salida. Al pasar por la puerta trasera, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La enfermera, notando mi mirada fija en la puerta, susurró: «Esa puerta lleva a la morgue». Con el corazón latiendo desbocado, salí del hospital, abrazando a mi hijo con fuerza, agradecida por dejar atrás esos pasillos embrujados. Me habían trasladado a un hospital nuevo. Al parecer, el antiguo forense había dejado esa profesión. No me dijeron el motivo, solo mencionaron que era por la presión de la carga de trabajo. No me dejaron presentarme, solo me dijeron que había un cadáver que preparar. Lo raro fue que el informe del antiguo forense estaba en la mesa y había dejado algo escrito: «Su herida se abrió». Quedé con algunas dudas, pero seguí con mi trabajo. Era el cadáver de un joven de 18 años que había perdido la vida en un accidente de tránsito, según el informe que me entregaron. Sin embargo, cuando levanté la sábana blanca, casi salgo corriendo del lugar. El chico no tenía piel. Su carne chorreaba sangre y sus ojos y boca estaban cocidos. Su cabeza estaba rapada y tenía una estrella dibujada. Cuando comencé a hacer el corte, su piel se sentía como una bolsa de aire. Mis manos temblaban y, para colmo, estaba solo con una radio vieja que solo servía en un canal. Primero saqué el contenido estomacal. Había un pie de un niño en su estómago, pedazos de tela con pelo de rata y algo más oscuro que no quería tocar. Utilicé una bolsa negra y lo tiré a un lado. Después de pesar sus órganos y confirmar que no murió por ningún golpe ni por envenenamiento, solo me quedaba hallar la causa de muerte. Pero estaba muerto de miedo, era la primera vez que veía algo así. Me senté en una silla y miré el cuerpo del joven con detalle. Fue entonces cuando vi algo que me dejó frío. Los ojos del chico intentaron abrirse. No podía creerlo, movía los párpados. No dudé en salir de allí a buscar a alguien que estuviera conmigo. Claro, no comenté nada, pero el chico que encontré no quiso entrar. Le pregunté el motivo y me dijo que ese joven había sido usado para un sacrificio humano. Me quedé congelado y en mi informe puse que había muerto por asfixia. En toda mi carrera no volví a encontrar un cadáver así de tenebroso. Hace unos años, cuando buscaba trabajo desesperadamente, me ofrecieron una oportunidad en un hospital antiguo. Aunque la mayoría de las cosas ya estaban siendo trasladadas al nuevo hospital, necesitaban a alguien para supervisar la mudanza y asegurarse de que todo estuviera en orden. Acepté sin pensarlo demasiado. Después de todo, ¿qué podría salir mal en un hospital casi vacío? La primera noche fue tranquila. Me instalé en una pequeña oficina con una lámpara parpadeante y un escritorio lleno de papeles olvidados. El silencio era opresivo, pero no me importaba. Estaba agradecido por el trabajo. Sin embargo, todo cambió la segunda noche.
A eso de las 3 de la madrugada, escuché un ruido sordo en el pasillo. Al principio, pensé que era solo el viento o algún animal. Pero luego, comenzaron los gemidos. Eran lamentos suaves, como si alguien estuviera sufriendo en silencio. Me levanté y salí al pasillo. Las luces parpadeaban y las sombras se retorcían en las paredes. El sonido venía de una habitación al final del corredor. Empujé la puerta entreabierta y entré. La habitación estaba en penumbras, pero pude distinguir una figura encorvada en la cama. Era una mujer, vestida con una bata blanca manchada. Sus ojos estaban hinchados y rojos por el llanto. ¿Estás bien?, pregunté, pero ella no respondió. Seguía sollozando, como si su corazón se hubiera roto en 1000 pedazos. Me acerqué, y cuando la toqué, su piel estaba fría como el hielo. ¿Qué te pasa?, insistí, pero ella solo continuó llorando. Me sentí impotente, atrapado en una pesadilla. Salí de la habitación y corrí escaleras abajo, buscando a alguien que pudiera explicarme lo que estaba sucediendo. En la planta baja, encontré al jefe de mantenimiento. Le conté sobre la mujer en la habitación y los extraños ruidos. Él frunció el ceño y me miró con seriedad. ¿No sabes la historia de este lugar?, preguntó. Este hospital solía ser un asilo para enfermos mentales. Muchos murieron aquí, solos y abandonados. Dicen que sus almas aún vagan por los pasillos, buscando consuelo. Me quedé sin palabras. ¿Había estado hablando con un fantasma? El jefe asintió y me dijo que no era el primero en escuchar los lamentos. Muchos empleados anteriores habían renunciado después de una sola noche. Decidí esperar afuera hasta que amaneciera. El viento soplaba frío, y las luces del hospital parpadeaban como si estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Cuando finalmente llegó el día, mi jefe me miró compasivamente. Entiendo si no quieres volver, dijo. Pero si decides quedarte, ten cuidado. Los fantasmas no son amigables. Renuncié ese mismo día. No podía soportar la idea de compartir el hospital con almas atormentadas. A veces, cuando paso cerca del edificio, aún escucho los lamentos en la brisa nocturna. Y sé que nunca podré olvidar esa noche en la que enfrenté lo inexplicable en el hospital abandonado. En lo más profundo de la noche, cuando la luna se alzaba en el oscuro cielo como un guardián silencioso, un hospital abandonado se erguía como un espectro solitario. Sus ventanas rotas reflejaban las estrellas titilantes y sus pasillos parecían murmullos siniestros suspendidos en el aire. El Hospital San Lucas, alguna vez vibrante y lleno de vida, había sido desalojado en circunstancias misteriosas, sus secretos atrapados en sus paredes decrépitas. Un guardia de seguridad, llamado Andrés, se encontró mirando con cautela la fachada del hospital en su primera noche de trabajo. Había escuchado rumores sobre sus pasillos infestados de sombras y susurros que te helaban la sangre. Pero el salario era demasiado tentador para resistirlo, y Andrés decidió enfrentar sus miedos y enfrentar la noche. Con una linterna en mano y el corazón latiendo con fuerza, Andrés cruzó el umbral del hospital. Las luces parpadeantes daban una sensación de terror palpable. El aire estaba cargado de una extraña humedad, como si las paredes absorbieran los secretos y las tragedias que habían tenido lugar allí. Mientras recorría los pasillos, Andrés oyó el eco de sus propios pasos, pero también parecían resonar con otros que no podía ver. De repente, una puerta chirriante se abrió a lo lejos, y una brisa fría recorrió el pasillo. Aunque había escuchado que el lugar estaba abandonado, no pudo evitar preguntarse si no estaba solo allí. Decidió explorar más a fondo. Cada puerta que abría revelaba salas cubiertas de polvo, camillas desvencijadas y equipos médicos desgastados. Pero en una habitación, algo le hizo detenerse en seco. Una cama deshecha parecía como si alguien hubiera estado recostado allí momentos antes. La linterna comenzó a parpadear, llenando la habitación de sombras que parecían moverse por sí mismas. Andrés luchó contra el pánico y siguió adelante.
Escuchó susurros a sus espaldas, como voces susurrando secretos inquietantes. En el reflejo de un espejo roto, vislumbró una figura pálida y borrosa. Giró rápidamente, pero no había nadie allí. Finalmente, llegó al sótano. La temperatura cayó bruscamente y el aire se volvió espeso y opresivo. Descubrió una puerta entreabierta que llevaba a una habitación oscura. Al entrar, la puerta se cerró de golpe detrás de él. La linterna dejó de funcionar, dejándolo sumido en la oscuridad total. Entonces, una luz tenue y siniestra se encendió en la habitación, revelando la figura de una enfermera vestida de blanco, con ojos huecos y una sonrisa macabra. «Bienvenido de vuelta, doctor», susurró con una voz que parecía venir de todas partes a la vez. Andrés retrocedió, su corazón latiendo desbocado. Intentó abrir la puerta, pero estaba atrancada. La enfermera se acercaba lentamente, arrastrando los pies de manera inhumana. Cada paso resonaba en el aire como un eco de su último aliento. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, la puerta se abrió y Andrés salió corriendo, sin mirar atrás. Al llegar al exterior, el sol de la mañana estaba empezando a iluminar el horizonte, disipando las sombras de la noche. El Hospital San Lucas seguía en pie, pero Andrés sabía que lo que había experimentado esa noche no podía ser ignorado. Nunca volvió a poner un pie en ese lugar, y las historias de su terrorífico encuentro perduraron en el tiempo, convirtiendo al hospital abandonado en un lugar maldito que ningún valiente se atrevía a desafiar.